Hola amigos, bienvenidos a su canal Hipersoluciones. En el día de hoy estaremos comenzando la solución del libro de cuarto año del libre de William Suárez, la unidad cero, que se llama la unidad cero o nivelación, y el tema es despejes. Antes de comenzar con la resolución de ejercicios de despeje, es importante el resumen teórico, ya que el tema de despeje está directamente relacionado con las ecuaciones. ¿Y qué es una ecuación? Una ecuación se define como una igualdad que se establece entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas. Es decir, la idea de las ecuaciones es hallar el valor de la incógnita que satisface la igualdad. ¿Cuáles son las partes de una ecuación? La igualdad, los miembros, los términos, la incógnita o variable y los coeficientes. La igualdad está representada por el símbolo matemático y separa siempre los miembros de una ecuación. Los miembros son cada una de las expresiones algebraicas que están presentes en la ecuación, y siempre una ecuación tiene dos miembros. El primer miembro queda a la izquierda del signo de igualdad y el segundo miembro queda a la derecha del signo de igualdad. Los términos son cada una de esas expresiones matemáticas que están contenidas en cada miembro y que van a estar separadas por los signos más o menos. La incógnita o variable son los valores que debemos encontrar y que van a satisfacer la igualdad, y siempre van a estar representados por las letras del abecedario X, Y, Z, etc. Y los coeficientes son cada uno de los valores numéricos que aparecen multiplicando o dividiendo a la incógnita o a la variable. En el caso del ejemplo, la pizarra a la izquierda, entonces vemos que el coeficiente que acompaña a X es 2. Y en el segundo miembro, el coeficiente que acompaña a la variable X es 1, pero no se coloca porque está sobreentendido. Otro de los aspectos importantísimos a considerar es el concepto de grado de una ecuación, porque dependiendo del grado de una ecuación, entonces el procedimiento para despejar la ecuación o para resolverla es diferente. Regresando al concepto de grado de una ecuación, entonces en matemática el grado de una ecuación es el mayor grado de los términos que forman sus miembros. Por tanto, si una ecuación tiene una sola incógnita, una sola variable, el grado de la ecuación viene dado por el mayor exponente al que esté elevada esa variable. Entonces, para determinar el grado de una ecuación, lo que se tiene que hacer es observar el mayor exponente de la variable o incógnita. Así, en el ejemplo tenemos entonces la ecuación 4x más 5 igual a 2x más 3. Entonces vemos que eso es una ecuación de una única variable, es decir, x, ¿verdad? Y una cosa importante es que esa variable x, en este caso, está elevado al exponente 1. Cuando no aparece el exponente en la ecuación, es porque se sobreentiende que es 1 y por convención entonces no se coloca. Entonces vemos que tenemos una ecuación con una única incógnita o variable que es x. Entonces, una vez que hemos ubicado quién es la incógnita, vamos a observar cuál es el mayor exponente de esa incógnita, y eso nos dirá cuál es el grado de la ecuación. En el caso del ejemplo, entonces sabemos que la variable es x y el máximo exponente que tiene es 1. Por tanto, esa ecuación es de grado 1 o ecuación lineal. Otro ejemplo, tenemos entonces a 5x elevado al cuadrado menos x más 3 y debemos determinar el grado de esa ecuación. Lo que vamos a hacer primero que nada es determinar quién es la variable. En este caso la variable es x, la incógnita. Y una vez que determinamos quién es la variable incógnita, entonces vamos a observar cuál es el mayor exponente de esa incógnita. En nuestro caso el mayor exponente es 2. Por tanto, la ecuación presentada es una ecuación de segundo grado. Así las cosas, entonces llegamos al concepto de despejar una variable en una ecuación, que no es otra cosa que hallar el valor de esa incógnita o de esa variable que satisface la igualdad.
Entonces, por eso es muy importante conocer el grado de una ecuación, porque dependiendo del grado de la ecuación, entonces vamos a tener procedimientos distintos. En el caso de física de bachillerato de cuarto año, nos vamos a enfocar en ecuaciones de primer y segundo grado básicamente. Entonces es muy importante conocer los procedimientos para despejar este tipo de ecuaciones. Entonces, el procedimiento para despejar ecuaciones, en el caso que sean del primer grado, es el siguiente. Siempre debemos identificar la variable, es decir, el valor que desconocemos, porque eso nos indica qué es lo que vamos a despejar. Luego, vamos a colocar todos los términos que contengan la variable en el primer miembro de la ecuación. Y hay que tener en mente que esas variables pueden aparecer multiplicadas o divididas por números, por constantes. Si yo cambio la variable de miembro, entonces necesariamente debe cambiar el signo. Si está positivo pasa a negativo y si está negativo se pasa a positivo. Lo siguiente entonces es colocar las constantes en el segundo miembro de la ecuación. Y al igual que en el paso anterior, siempre que yo la cambie de miembro, entonces se va a cambiar el signo. Si están de signo más pasan a menos y si están de signo menos pasan a más. Una vez que tengo la ecuación y en el primer miembro tengo a todas las variables y en el segundo miembro tengo a todas las constantes, entonces estoy en capacidad de resolver las operaciones algebraicas, es decir, reducir términos semejantes en ambos miembros. Entonces, en el siguiente paso, que es el paso 5, dice que el primer miembro debe quedar la variable sola y positiva. Y esto es lo que me indica a mí que he terminado de despejar la ecuación. Cada vez que en el primer miembro aparezca la variable sola y positiva, quiere decir que ha terminado el proceso. En caso de que yo tenga la variable en el primer miembro, pero esté multiplicado o dividida por un número, entonces hay que considerar lo siguiente. Todo lo que esté multiplicando a la variable pasa a dividir el segundo miembro en su totalidad. Y todo lo que esté dividiendo a la variable pasa a multiplicar al segundo miembro en su totalidad. Veamos un ejemplo. Entonces se pide despejar x en la ecuación 5x más 3 menos x igual a 2 menos 8x más 25. El primer paso es identificar siempre la variable, es decir, el valor que tenemos que despejar, en este caso es x. En el segundo paso vamos a colocar todos los términos con la variable en el primer miembro de la ecuación. Es decir, hay que recordar que esas variables pueden estar multiplicadas o divididas por constantes y al cambiarlas de miembro automáticamente le cambió de signo. Entonces, a la izquierda de la igualdad, fíjense que vamos a colocar todo lo que tenga x, es decir, 5x que ya estaba ahí, más 3 que estaba ahí, menos x que ya estaba ahí, pero ahora del segundo miembro paso al primer miembro el 8x, pero como lo estoy cambiando de miembro, entonces tengo que cambiarlo de signo. Y en el segundo miembro, a la derecha de la igualdad, me quedan las constantes 2 más 25. El tercer paso, entonces, debo yo colocar las constantes en el segundo miembro. Entonces, en este caso ya estaban 2 y 25 y el más 3 que estaba en el primer miembro lo cambio al segundo miembro, pero lo cambio de signo. Por tanto, aparece como menos 3. Luego, entonces, estamos en capacidad, si se fijan, en el primer miembro tenemos entonces únicamente términos que contienen a la variable 5x menos x más 8x. Y en el segundo miembro, es decir, a la derecha de la igualdad, tenemos puras constantes, 2 más 25 menos 3. Entonces, cuando esto ocurre, ya estamos en capacidad de reducir términos semejantes, es decir, del primer miembro vamos a realizar esa operación que sería el 5x menos x más 8x. Es decir, si a 5x le quito una x, me quedan 4x positiva y 4x positiva más 8x positiva me darían 12x positiva. Y del lado derecho pues realizo las operaciones matemáticas. 2 más 25 me darían 27 y 27 menos 3 me quedarían 24. Entonces
Una vez que hemos hecho la reducción de términos semejantes, que vemos que nuestra ecuación nos queda como 12x igual a 24, 12x igual a 24. Entonces, fíjense que ya en ese momento tenemos la variable positiva en el primer miembro, pero no está sola porque aparece multiplicada por un 12. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es aplicar el criterio del procedimiento. Todo lo que está multiplicando a la variable debe pasar a dividir al segundo miembro en su totalidad. Es decir, ese 12 pasa a dividir al 24. Y finalmente simplificamos. 24 entre 12 es 2. Otro aspecto importantísimo a considerar son el de las ecuaciones de segundo grado. Entonces, las ecuaciones de segundo grado siempre van a tener la siguiente forma: x elevado al cuadrado más bx más c. Y es importante que se tenga en mente que esas ecuaciones siempre van a presentar dos soluciones que se pueden determinar usando la resolvente de una ecuación de segundo grado, que es de la forma que se aprecia ahí en el video. X es igual a menos b más o menos raíz de b elevado al cuadrado menos 4ac todo eso sobre 2a, donde tenemos que tener en mente que a es el coeficiente, el número que aparece multiplicando a x cuadrado en nuestra ecuación. B es el coeficiente que aparece multiplicando a x y c es el término independiente, el término que no contiene x. Por lo tanto, despejar una ecuación de segundo grado es obtener sus soluciones por medio de la resolvente, de la ecuación que están viendo ahí. Entonces, ¿de qué forma o cuál es el procedimiento para resolver una ecuación de segundo grado? Bueno, lo primero tenemos que identificar en la ecuación dada los coeficientes a, b y c. Luego aplicamos la resolvente de acuerdo a la ecuación anterior. Y bueno, siempre hay que tener en mente que la ecuación de segundo grado siempre nos va a dar dos resultados. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos entonces la ecuación 3x elevado al cuadrado más 8x más 5 igual a 0. Entonces, es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una sola variable que es x y el mayor exponente que tiene x es 2. Por tanto, es una ecuación de segundo grado y entonces debemos aplicar el procedimiento, es decir, aplicar la resolvente para hallar los valores de x que satisfacen esa igualdad. Entonces, en nuestro ejemplo, es decir, 3x elevado al cuadrado más 8x más 5 igual 0, entonces vamos a identificar quiénes son a, b y c. Por ejemplo, a en este caso es el coeficiente, el número que aparece multiplicando a x elevado al cuadrado, es decir, 3. B, entonces es el coeficiente, es el número que aparece multiplicando a x, es decir, 8. Y c es el término independiente, el término que no contiene x, que sería 5. Entonces vamos a aplicar la resolvente. La ecuación dice que x va a ser igual a menos b más o menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces vamos a ir sustituyendo. X es igual, ¿quién es b? Bueno, b en este caso es 8, entonces queda menos 8 más o menos raíz de b al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, menos 4 por a que vale 3, por c que vale 5, entre 2 por a que vale 3. Entonces ahí vamos sustituyendo. En este caso daría menos 8 más o menos 8 elevado al cuadrado es 64 menos 4 por 3 son 12 por 5 60 y 2 por 3 en el denominador es 6. Entonces ahora vamos a resolver esa cuenta que está allí dentro de la cantidad subradical y sería menos 8 más o menos y 64 menos 60 es 4. Y en el último paso pues tenemos menos 8 más o menos la raíz de 4 sabemos que es 2 sobre 6. Entonces, como se dijo desde el principio, las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. La primera solución sería entonces sumando, sería menos 8 más 2 sobre 6 y vemos que menos 8 más 2 sobre 6 es menos 6 sobre 6, por tanto el resultado es menos 1. Y la segunda solución es restando todo, sería menos 8 menos 2 sobre 6, menos 8 sobre menos 8 menos 2 da menos 10 sobre 6, eso da menos 5 tercios. Entonces tenemos la solución para nuestra ecuación, viene dada por dos raíces, dos valores que serían x igual a menos 1 y x igual a menos 5 tercios.
En este primer ejemplo se da una expresión P igual a 1 sobre A menos B menos 1 sobre A más B. Encontrar el valor de P para A igual a 3 y B igual a 1. Entonces, en este sencillo ejemplo lo que vamos a hacer es simplemente en la ecuación que nos dieron, donde aparezca A vamos a colocar 3 y donde aparezca B vamos a colocar 1. Entonces nos va a quedar P es igual a 1 sobre 3 menos 1 menos 1 sobre 3 más 1. En el siguiente paso vamos a resolver las operaciones que están indicadas en los denominadores de las fracciones anteriores. En este caso 1 y 3 menos 1 son 2 menos 1 y 3 más 1 son 4. Entonces ahora nos queda que P va a ser igual a 1/2 menos 1/4. Se trata entonces de una operación matemática de una resta de fracciones de diferente denominador. En ese caso se halla el mínimo entre 2 y 4, el mínimo es 4. Se aplican las operaciones que conocemos de los años anteriores de bachillerato, resolvemos y nos da que P es igual a 1/4. En el segundo ejemplo, entonces nos dan una expresión M minúscula A más M mayúscula A igual a P menos Q. Nos dicen que encontremos el valor de A para los valores dados de P igual 20, Q igual 10, M igual 0,2 y M igual 0,3. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir en esa expresión todos los valores que nos dieron, es decir, los valores de P, de Q, de M minúscula y M mayúscula, a ver qué nos queda. Entonces nos quedaría 0,2A más 0,3A es igual a 20 menos 10. Y luego efectuamos las operaciones algebraicas en cada miembro de esa ecuación. 0,2A más 0,3A son 0,5A. Y del lado derecho de la ecuación tenemos 20 menos 10, lo cual da 10. En este punto, entonces tenemos nosotros a la variable A del lado en el primer miembro de la ecuación, pero no está sola, ya que aparece multiplicada por 0,5. Entonces, según las reglas de despeje, ese es todo lo que aparece multiplicando a la variable debe pasar a dividir al segundo miembro en su totalidad. Por lo tanto, 10 se divide entre 0,5. Y al resolver, entonces decimos que 10 entre 0,5 es 20. Por lo tanto, A es igual a 20. En el tercer ejemplo, que es un poco más elaborado, entonces lo que tenemos que hacer es despejar la letra que nos están señalando en el paréntesis de la derecha. Entonces, en este primer ejemplo tenemos 1 sobre m más 1 igual a 1 sobre 2m menos 1 y debemos despejar m. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este caso es tratar de colocar en forma lineal la ecuación. Para hacer eso, lo que hago es que paso al primer miembro de la ecuación dada todo lo que esté en el segundo miembro, es decir, 1 sobre 2m menos 1, y como está positivo me lo traje al primer miembro y lo cambio de signo, por tanto queda 1 menos 1 sobre 2 menos 1 y eso se iguala a 0. El siguiente paso entonces consiste en hallar el mínimo común múltiplo entre m más 1 y 2m más 1. ¿Por qué? Porque es una resta de fracciones de diferente denominador. Entonces, aplicando las operaciones algebraicas respectivas, llegamos a que m es igual a 2. En el tercer ejercicio, entonces tenemos que despejar el valor de q. Entonces tenemos simplemente 1 sobre f igual a 1 sobre p menos 1 sobre q. Lo que hacemos es traernos a 1 sobre q al primer miembro de la ecuación, pero como aparece negativo, cuando lo cambie de miembro, lo cambio de signo. Por tanto, sería 1 sobre q más 1 sobre f igual a 1 sobre p. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar 1 sobre f al segundo miembro de la ecuación. ¿Por qué? Porque debo dejar a la variable sola y positiva en el primer miembro. Entonces, al cambiar 1 sobre f al segundo miembro, lo debo cambiar de signo. En ese instante llego a que 1 sobre q es igual a 1 sobre p menos 1 sobre f. Entonces, en este momento, tengo a la variable en el primer miembro positiva, pero no está sola, ya que la variable aparece dividiendo. Y en el segundo miembro lo que tengo es una resta de fracciones de diferente denominador. Entonces, lo que se hace es sacar el mínimo entre P y F. Se supone que el mínimo entre P y F es PF. PF entre P me da F que multiplica 1 menos PF entre F me da P que multiplica 1.
Y luego entonces lo que hago es resolver esas operaciones. F por 1 es F y P por 1 es P. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a tratar de escribir de forma lineal a esa ecuación. Para ello lo que hago es pasar el término que está contenido en el segundo miembro hacia el primero, y para eso lo cambio de signo. Entonces queda 1 sobre Q menos F menos P sobre PF igual 0. Y en ese instante, entonces, en el primer miembro de la ecuación tengo una resta de fracciones de diferente denominador. Entonces lo que se hace es que se halla el mínimo entre QPF y se opera como nos enseñaron en años anteriores. Luego que logramos resolver todas esas operaciones algebraicas de rigor, llegamos a que Q es igual a P por F sobre F menos P. En el ejemplo D tenemos entonces 1 sobre 3x más 4 igual a 2x más 8 y se debe despejar la variable x. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es tratar de escribir la ecuación en forma lineal. Para ello lo que se hace es que se cambia a 2x más 8 del segundo miembro al primero, y se cambia de signo. Como estaba positivo pasa a negativo. Entonces nos queda 1 sobre 3x más 4 menos 2 sobre x más 8 igual a 0. En ese instante entonces tenemos una resta de fracciones de diferente denominador. Se aplica mínimo como un múltiplo, se reduce en términos semejantes y llegamos a que x menos 6x más 8 menos 8 es igual a 0. Entonces, en el siguiente paso, lo que hacemos es que dejamos a las variables en el primer miembro y a las constantes en el segundo, y nos queda que x menos 6x es menos 5x y 8 menos 8 es 0. Luego lo que hago es aplicar la regla que dice que la variable tiene que estar sola y positiva en el primer miembro. Entonces todo lo que la esté multiplicando la pasa a dividir. Entonces en este caso sería 0 entre menos 5, y 0 sobre cualquier cosa es 0. Y en este ejemplo tenemos entonces que R es igual a 2m por la raíz cuadrada de S sobre K, y debo despejar K. Entonces, en el primer paso lo que hago es ese 2m que está multiplicando a la raíz de S sobre K, lo paso a dividir al primer miembro. Entonces me queda R sobre 2m igual a la raíz cuadrada de S sobre K. Luego, ¿qué hago? Lo que hago es elevar a ambos lados de la ecuación, ambos miembros de la ecuación, al índice de la raíz. ¿Para qué? Para destruir la raíz. Entonces me queda R sobre 2m al cuadrado igual a S sobre K. En el tercer paso, entonces resuelvo las potencias. R al cuadrado me da R al cuadrado, y 2m al cuadrado es 4m al cuadrado. Y eso es igual a S sobre K. A partir de ese momento lo que hago es tratar de escribir la ecuación en forma lineal. Para ello me traigo el término S sobre K al primer miembro y le cambio el signo. Como estaba positivo pasa a negativo, y eso se iguala a 0, quedando entonces como R cuadrado sobre 4m cuadrado menos S sobre K igual a 0. En ese instante tengo entonces una resta de fracciones de diferente denominador. Debo hallar el mínimo, y una vez que resuelvo las operaciones de rigor, me queda entonces que K es igual a 4SM cuadrado entre R cuadrado. Suscríbete y dale like para apoyar este canal Hipersoluciones.